De la misma manera que en el estudio de las derivadas distinguíamos entre la derivada de la función en un punto que era un número y la función derivada de otra, en el estudio de las integrales tenemos que distinguir entre la integral definida en un intervalo, que se trata de un número, que es el área entre la gráfica de la función y el eje de abscisas en ese intervalo, tal como vemos a continuación. Podemos verlo en este gráfico. El área sombreada sería 2,67 unidades al cuadrado. Es lo que se nos muestra aquí. También tenemos que ver lo que es la integral de una función. La integral de una función sería otra función llamada primitiva. Esta función, al derivarla, obtengo la función que hay bajo el signo integral. Sobre la notación de integral tenemos que comentar lo siguiente. Si os fijáis, el símbolo de integral es este, que en realidad es una especie de S alargada. Veis aquí que la letra S, si yo los extremos de arriba y de abajo lo alargo, obtendría una S de este tipo, que es el signo integral. Eso quiere decir que la S significa suma. Sería la suma de los valores que toma la función en el intervalo 0,2 por el ancho o diferencial de x. Esta D y x significa diferencial de x. Si os acordáis de la clase anterior, de la estrategia que se seguía para hallar el área bajo la gráfica de una función, pues lo que se hacía era trazar rectángulos cada vez más pequeños. El ancho de estos rectángulos sería diferencial de x y la altura sería el valor de la función para cada uno de los intervalos. Leibniz, a la hora de hallar el área bajo la gráfica de una función, empleaba esta S barroca, esta S alargada. De ahí que desde entonces, desde el siglo XVII, como signo integral se utiliza este símbolo. A la integral definida de una función, cuyo significado es el área que hay entre el eje de abscisas y la gráfica de una función en un intervalo, se le llama integral definida. Esta integral se verá en el tema 4 de la unidad 4. En este tema vamos a ver lo que se conoce como integrales indefinidas. Las integrales que vamos a ver va a ser de tipo inmediato o cuasi inmediatos, sencillas de resolver. Si en el tema 3 de la unidad 4 nos vamos al apartado 1.1, primitiva de una función, ahí podemos ver que la función que obtenemos al integrar otra se le llama primitiva. La primitiva cumple la propiedad que si derivo la primitiva obtendría la función que hay bajo el signo integral. Así, por ejemplo, la primitiva de la función x cuadrado es x cubo partido 3, ya que si derivo x cubo partido 3 más c, obtengo x cuadrado. ¿Por qué al resultado de las integrales se le añade siempre la letra c? C es un número. Esto significa que cualquier función tiene infinitas primitivas, ya que sabéis que al derivar un número o una constante, por eso se emplea la palabra c, o la letra c mejor dicho, pues la derivada de una constante es 0. Así que, si yo tengo la función x cubo partido 3 más 1 más 2 más 3 y así hasta infinitas funciones, pues si derivo todas esas infinitas funciones que acaban en un número, al derivar el número sale 0 y por lo tanto obtengo esta función. De aquí podemos obtener una conclusión interesante para entender lo que es la integral. La integral de una función es la operación inversa a la derivada. De ahí que es importante saber derivar antes de saber integral. Para hallar la integral de una función, pues me va a hacer falta también una tabla de integrales. De la misma manera que a la hora de derivar me hacía falta una tabla de derivadas. Así, si en el aula entro en el tercer trimestre y me dirijo a la unidad 4, debajo del tema 3, concepto de primitiva integral indefinida, tengo una tabla de integrales. En esta tabla de integrales
he eliminado aquellas que no vamos a usar. Hay propiedades también de las integrales que son muy similares a las de la derivada. Por ejemplo, la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales, tal como veis aquí. Por otro lado, para hallar la siguiente integral, por ejemplo, para hallar la integral de x cuadrado diferencial de x, ya sabéis que el signo integral es la S esta barroca larga, pues me dirijo a la tabla de integrales y veo cómo se resuelve una integral de ese tipo. Por ejemplo, la primera que aparece es la integral de x elevado a n, diferencial de x. Por lo tanto, será igual a x elevado a n más 1 partido n más 1 más k o c. Es decir, el valor de la constante puede tomar cualquier letra. Yo mi consejo, como en el caso de la tabla de derivadas, es que os aprendáis mejor la columna de la derecha. La columna de la derecha, que sería las integrales para las funciones compuestas. De esta manera, esta propiedad os puede servir tanto para la integral de una función simple, como la de x cuadrado, como la de una función compuesta. En el documento, perdón,